Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Continuamos con nuestro programa de seminarios presentados por nuestros residentes. En este caso le va a tocar al doctor Carlos Piper, que es nuestro residente en el Hospital Oncológico Padre Machado. Siguiendo la clasificación de la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud de este año, ahorita continuaríamos con lo que son los otros tumores mesenquimales de hueso. Eso es una clasificación un poquito extensa y con una variedad de lesiones, de patologías que realmente, con todo respeto al grupo que hizo esta clasificación, pero es difícil de entender que en un mismo grupo estén tumores de tan diferente etiología y de tan diferente comportamiento. Así es que no nos toca tratar de entender esto, pero bueno, simplemente tenemos que aceptarlo porque se supone que es la clasificación actualmente aceptada mundialmente. Pero en todo caso, es un tema un poquito largo como capítulo y tiene una variedad de tumores que puede ser un poquito larga su presentación. Por ello, lo hemos dividido en tres partes. Una primera parte que correspondería a aquellos tumores de un comportamiento benigno, que incluirían el hamartoma condromesenquimal de pared torácico, el quiste óseo simple, el mesenquimoma fibrocartilaginoso, la displasia fibrosa, la displasia osteofibrosa, aunque su comportamiento puede no ser tan benigno, y el lipoma o hibernoma de hueso. Esa es una primera parte que será presentada hoy. Una segunda parte, donde incluye las lesiones malignas de este grupo, donde incluiríamos el adamantinoma, el leiomiosarcoma de hueso y el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Y hay una tercera componente, ¿no?, que son las metástasis óseas, que inexplicablemente están en este grupo de la clasificación y que serán tratados cuando veamos el capítulo de metástasis ósea dentro del programa clínico, por decirlo así. Entonces quise hacer esta salvedad para que nos ubiquemos, pues, continuando. Creo que está teniendo un problema de audio. ¿Es el doctor? Perdí señal. Siguiendo el programa de la Organización Mundial de la Salud, lo organizaríamos de esa manera. Un primer grupo de tumores de comportamiento benigno, aunque incluimos la displasia fibrosa. Un segundo grupo, tumores de comportamiento maligno, y un tercer grupo que serían las metástasis que se darán en su oportunidad. Entonces ahora con ese primer grupo, el doctor Carlos Piper. Gracias. Gracias. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Te escuchamos bien? Ok. Bueno, buenos días. Correspondiente al programa de seminario, al grupo de seminario. Tienes vista moderador, Carlos. Perdón. No, creo que tienes que recuperarla. Ahora sí. Bueno, voy a volver a compartir pantalla.
Y ok. Ahora sí, ¿se ve? Luis, Sí, se ve, pero no has iniciado la presentación. ya voy a... Ahora sí. Ok, bueno. Vamos a hablar hoy sobre otros tumores mesenquimales del hueso. Vamos a hablar sobre los tumores, por decirlo así, benignos de esta clasificación. Y hay que tomar en cuenta que para este año 2020 hay una modificación en la cual incluye los tumores primarios como benignos y malignos, e incluye dentro de este grupo las metástasis óseas. El día de hoy vamos a hablar del quiste óseo simple, la displasia fibrosa, la displasia osteofibrosa o lesión de Kepson-Campanachi, el lipoma y hibernoma intraóseo, el amartoma condromesenquimal de la pared torácica y el mesenquimoma fibrocartilaginoso. Cabe destacar que, como ya lo mencionó el doctor Carballo, estas son lesiones que tienen unas características histológicas distintas entre sí, pero van a compartir ciertas características relacionadas con la presencia de células fusiformes, células fibrosas. Vamos a iniciar con el quiste óseo simple, la cual es una lesión ósea cavitada unilocular de contenido líquido claro, en algunos casos sanguinolento, la cual está tapizada por una membrana de tejido conectivo vascular de espesor variable. Esta puede contener células osteoclásticas en algunas ocasiones y áreas hemorrágicas recientes. Algunos autores la clasifican como una lesión del desarrollo o una alteración del desarrollo del hueso. Y pues aquí podemos evidenciar cómo es una lesión de contenido quístico, cavitado, con contenido líquido, y la presencia de la membrana de tejido conectivo con algunas células tipo osteoclasto. Luis, si puedes por favor recuperar el host. Asimismo, el estudio genético de estas lesiones, sobre todo en las lesiones recidivantes, o en los casos recurrentes, se ha visto alteraciones en la mutación del gen TP53 y translocaciones cromosómicas del cromosoma 16 al cromosoma 20. Básicamente es el 3% de todas las lesiones primarias de hueso. Es más común en varones que en mujeres. Tiene una mayor presentación en la segunda década de la vida y 20% de los casos se dan en la primera década. Básicamente es una lesión que se presenta en pacientes jóvenes y adolescentes y tiene una predilección en pacientes de la primera y la segunda década de la vida a nivel de los huesos largos, como el fémur y el húmero, sobre todo en las epífisis proximales, y en pacientes mayores de 20 años se han visto presentaciones en escápula, en pelvis y en calcáneo, que son representativas en la literatura. La presentación clínica muchas veces se da en hallazgos casuales o pueden presentar dolor, aumentos de volumen en algunos casos y rigidez articular proximales a la lesión. La fractura patológica es la complicación más común, presentándose en el 65% de estas lesiones. Y los pacientes mayores, pues como lo mencioné previamente, se pueden presentar otras presentaciones como el calcáneo y el híleo. En el Centro Médico Docente La Trinidad se llevó a cabo un trabajo por parte del doctor Pedro Carballo, el doctor Luis William, donde se evidenció que los sitios de aparición más comunes fueron el húmero y el fémur, relacionándose así con los descritos en la literatura, teniendo también algunos casos no muy comunes como en falanges o en huesos del pie. Se presentaron estos casos y se describieron histológicamente. Radiológicamente se evidencian como lesiones osteolíticas medulares, centrales, básicamente, que pueden ser tabicadas o no, o multilobulares en algunos casos. Sin embargo, en su mayoría son unilobulares.
Y cuando hay presencia de una fractura patológica, vemos el signo clásico de esta lesión, que es el signo del fragmento caído, que es esta lesión que se observa dentro de la propia lesión, una especie de fragmento cortical de hueso que se incluye dentro de esta. En esta imagen podemos evidenciar la presencia de un quiste óseo simple, una lesión cavitada, una lesión osteolítica a nivel del calcáneo, y la presentación que suele darse a veces en la pelvis. A nivel de la resonancia, pues va a mostrar una intensidad líquida, recordemos que es una lesión de tipo quística, va a mostrar intensidades líquidas sobre todo en intensidad en T2, hiperintensidad en T2, y isointensidad en T1. Y macroscópicamente se va a evidenciar como una lesión gelatinosa con contenido líquido, en algunos casos seroso, de color blanquecino en algunos casos, y en otros pues sencillamente va a ser de contenido líquido. Histológicamente pues se va a ver la membrana con su estroma vascular, con su estroma fibroso, colagenoso en algunos casos, y la contención de células osteoclásticas gigantes, y hay un componente de células de osteocitos, pero no va a haber actividad osteoblástica activa. Eso es lo que caracteriza este tipo de lesiones histológicamente. Puede haber una matriz eosinófila de tipo colágena en algunos casos, pero lo característico de estas lesiones es que no muestran actividad osteoblástica. El diagnóstico diferencial radiológicamente se va a hacer con el quiste óseo neurismático. Recordemos que son lesiones que pueden ser similares, sin embargo el quiste óseo neurismático es una lesión más expansiva y más agresiva. El tumor pardo del hiperparatiroidismo, el fibroma nocificante y el tumor de células gigantes en algunos casos. Y puede simular histológicamente un quiste óseo neurismático. El tratamiento básicamente depende del caso. Cuando hay fracturas patológicas y hay salida de este contenido líquido, el manejo suele ser ortopédico, ya que hay remisión espontánea de la lesión. En 1979, Scaglietti introdujo la técnica de aspiración e instilación con acetato de metilprednisolona, el cual fue un método que en su serie dio muy buenos resultados. Sin embargo, en la serie de casos llevados a nuestro instituto, pues no fueron resultados muy alentadores. El tratamiento quirúrgico es de elección, sobre todo en las lesiones recidivantes, la cual pues va a cursar con un 20% de estas, en las que se instila metilprednisolona. Y el tratamiento de elección es la resección intralesional más el curetaje con autoinjerto o aloinjerto. Otras lesiones o otros métodos puede ser la resección subtotal con packing de material sintético o inyección de matriz de hueso desmineralizada. En esta serie de casos, donde se hizo la revisión del quiste óseo esencial, aquí podemos ver la imagen de la resección intralesional con la introducción de injerto óseo o de autoinjerto, y vemos el control posterior a los meses y al año, donde se evidencia la remisión total de este tipo de lesión. En nuestro centro, pues en el trabajo que se llevó a cabo con respecto al quiste óseo solitario, se hizo el curetaje y el relleno de la lesión con autoinjerto y aloinjerto, y se evidenció cierto porcentaje de recidiva. Sin embargo, los resultados pues fueron favorables. Siguiendo con las lesiones mesenquimatosas, tenemos la displasia fibrosa, que es una lesión osteofibrosa, es una entidad clínica patológica que puede afectar uno o varios huesos. Tiene dos presentaciones, una monostótica y una poliostótica. Se caracteriza por una sustitución de hueso laminar normal por tejido fibroso, y contiene trabéculas de hueso inmaduros anormales y pequeñas. Hay una metaplasia del estroma. Es una entidad muy bien estudiada, donde se evidenció una alteración del cromosoma 20 con una translocación del gen codificador de GMP cíclico. Hay una afectación de la cadena de AMP cíclico con activación de las adenisiclasas. Hay una proliferación celular independiente de células de tipo fibroso, en este caso de lesiones, con un estroma colágeno. No hay tanta producción de hueso, y hay una mutación relacionada con el síndrome de McCune-Albright y el síndrome de Mazza-Brown, que más adelante los voy a describir. Puede asociarse a una osteomalacia o una hipofosfatemia por aumento del factor de crecimiento fibroblástico, y en estos casos, los osteoblastos, hay síntesis de interleuquina 6, lo cual va a aumentar la actividad osteoclástica.
Básicamente hay una afección de las cadenas de guanina, citosina y de afectación del GTP y el AMP cíclico, lo que va a producir esta activación celular, esta proliferación celular independiente. Cerca de 1 de cada 30.000 casos se presentan este tipo de enfermedad, 2.5% de las lesiones óseas y 1% de los tumores óseos primarios. La lesión monostótica es la más frecuente, casi 8 a 10 por cada caso de presentación poliostótica. Y en algunos casos, no hay prevalencia del género y solo 2 a 3% de los casos se asocia con otras alteraciones endocrinas, generalmente en pacientes femeninos o con retardo de la aparición de caracteres sexuales secundarios. Tiene una mayor frecuencia de aparición entre la primera y tercera década de la vida. Esta es la serie de Swahovich, donde pues, se evidencia que la mayoría de los casos se dieron en las primeras 3 décadas de la vida. La presentación clínica monostótica básicamente se va a dar en los huesos largos, sobre todo fémur y tibia, y en algunos casos en la base del cráneo y en los huesos costales. Por lo general va a presentarse con dolor local y deformidad, y la complicación más común de este tipo de lesiones es la fractura patológica. En la serie de Swahovich, pues vemos que la mayor presentación se da a nivel del cuello femoral, seguido de la presentación en tibia y la presentación en región costal. La presentación poliostótica son focos múltiples en un hueso que la divide en 2 tipos, monomélica o polimélica. En la monomélica hay una afectación de toda la extremidad, incluyendo la pelvis, el fémur o la tibia, o del miembro superior. En la serie polimélica hay una afectación que incluye ya la escápula y los huesos del cráneo. Esta es una de las más agresivas. El dolor y la deformidad son los síntomas más comunes y los síntomas extraesqueléticos están caracterizados por hiperpigmentación de la piel, alteraciones endocrinas, pubertad precoz, acromegalia, hipotiroidismo, síndrome de Cushing y en algunos casos mixomas múltiples como el síndrome de Massa-Bravo. Aquí podemos ver pues, los cambios propios de la hiperpigmentación en el síndrome de McCune-Albright, que cursa con este tipo de lesiones, y ya en enfermedades más avanzadas podemos ver la afectación de los huesos del cráneo, con pues, cambios propios y aumentos de volumen en esta zona. Radiológicamente se va a ver como una lesión osteolítica de tipo central rodeada de un halo esclerótico. Vemos una presentación en tibia y vemos cómo se presentan las modificaciones físicas o por gravedad que se dan en este tipo de lesiones. También tenemos el signo clínico de esta enfermedad, que es el signo, la presentación en vidrio esmerilado, que es producto de la presencia de fibrosis o tejido fibroso dentro de este hueso. Aquí vemos en la serie poliostótica donde hay una extensión local dentro del hueso, un adelgazamiento de las corticales, con lesiones como fracturas patológicas, que es la presentación más común. Y en casos más avanzados, vemos la deformidad encallada de Pastor que se produce en las lesiones del cuello femoral. Son lesiones que en la gammagrafía son hipercaptantes en su mayoría y se puede usar para ver la extensión hacia otros huesos, sobre todo en la variedad poliostótica. Y va a haber una isointensidad en la resonancia magnética. Aquí podemos ver pues cómo es una lesión isointensa a nivel del cuello femoral y los cambios radiológicos propios. Y en algunos casos pueden haber calcificaciones dentro de la lesión o puede simular algunos casos como un condrosarcoma. Macroscópicamente se va a ver una lesión fibrosa, un tejido blanquecino interno que puede expandirse en algunos casos hasta las partes blandas. Sin embargo, esta lesión respeta los cartílagos de crecimiento y respeta las epífisis. Y su característica pues básicamente va a estar formada por células fusiformes, por simple homorfismo, sin atipias, con trabéculas de hueso inmaduro y osteocitos sin actividad osteoblástica en los mismos. Algunos autores los describen como las trabéculas como forma de letras chinas. Aquí se puede ver el patrón estoriforme de la misma y la presentación de las trabéculas óseas inmaduras. Y en algunos casos puede haber reacciones del tipo lamelares, sin embargo no son las más comunes. También está formado por una matriz colágena densa en la mayoría de los casos. El diagnóstico diferencial de la variedad monostótica va a estar dada, se puede confundir con algunos encondromas, con condrosarcomas de bajo grado, quistes óseos simples, fibromas no ossificantes, que es la variedad más común, y histológicamente
se va a confundir con el fibroma no ossificante. El fibroma es neoplásico, ya que no hay tantas atipias y tantos pleomorfismos. Y la displasia fibrosa poliostótica se puede confundir con la endocondromatosis, la neurofibromatosis, la mangiomatosis y la fibromatosis no ossificante, histológicamente es la más común. Hay que tener en cuenta que es muy raro, pero está bien establecido la transformación sarcomatosa de estas lesiones. En menos del 1% de los casos, también en pacientes conocidos después de la cuarta década de la vida, 13 años posterior al diagnóstico. En las lesiones tratadas con radioterapia también hay degeneración maligna y transformación sarcomatosa, y en la variedad poliostótica es la mayoría de los casos que se dan. Y básicamente evoluciona sarcoma pleomórfico diferenciado, fibrosarcoma, osteosarcomas de alto grado. Hay que tener esto muy en cuenta, ya que toda la literatura habla de la transformación sarcomatosa de esta lesión. El tratamiento pues va a ser dado por fracturas patológicas, se va a realizar una resección intralesional más injerto y se va a dar una estabilidad quirúrgica. En huesos de menor diámetro como huesos costales o perones se plantea una resección amplia y se deben corregir las deformidades óseas importantes con cirugías ortopédicas correctivas y fijaciones profilácticas. La reciben en pacientes pediátricos hasta el 50% y esto se da hasta finalizar el crecimiento. El tratamiento médico, todos los estudios van en boga del uso de los bifosfonatos, ya que se asocia a una mejoría del dolor y un aumento de la densidad mineral ósea. Sin embargo, no hay remisión de esta enfermedad como tal. Mejora la sintomatología y mejora, por decirlo así, la calidad ósea. El denosumab se ha asociado a complicaciones como hipofosfatemia, por eso no es muy recomendado, y todos los estudios recomiendan la combinación con AINES y suplementos de calcio y vitamina E. La displasia osteofibrosa o lesión de Kempson-Campanachi es una rara lesión benigna exclusivamente localizada en la tibia y peroné en pacientes pediátricos. Se caracteriza por la presencia de tejido conectivo fibroso y trabéculas de huesos no lamelares e inmaduros. La diferencia con la displasia fibrosa es que las superficies están recubiertas por osteoblastos activos. Hay una actividad más osteoblástica. Es una lesión muy rara, se da en menos del 1% de los tumores óseos, sobre todo en la primera y segunda década de la vida, y tiene un leve predominio en pacientes masculinos, hay algunos casos congénitos. Básicamente se da en la tibia y el peroné, hay muy raras presentaciones bilaterales y el hallazgo casual asociado a algunas lesiones dolorosas o a deformidades angulares de los miembros inferiores puede estar presente. Aquí vemos cómo se evidencia una lesión a nivel de la diáfisis de tibia. Es importante mencionar que hasta el 80% de los casos se pueden presentar en la cortical anterior y puede cursar con deformidades angulares. Son imágenes osteolíticas con ciertas áreas blásticas dentro de la lesión. La resonancia y la tomografía se usa para determinar la extensión local de la lesión y va a mostrar una isointensidad en la resonancia magnética. Histológicamente se van a ver como células fusiformes entrelazadas con trabéculas de hueso y revestimiento osteoblástico activo de estas trabéculas de hueso. Como se evidencian las lesiones, pero el tejido va a ser fibroso per se. La displasia osteofibrosa, su diagnóstico diferencial se da con el adamantinoma, con el fibroma no ossificante y con la displasia fibrosa. Debemos recordar pues, que la imagen característica son los osteoblastos activos y son lesiones benignas. Básicamente se observan estas lesiones, se hace un control radiológico y el tratamiento quirúrgico se debe individualizar cada caso para plantearlo. Básicamente es la resección intralesional más el injerto y corregir las deformidades angulares. La fijación preventiva depende del caso. Otra de las lesiones, una lesión muy rara, el lipoma del hibernoma intraóseo, es un tumor primario de hueso compuesto por tejido adiposo maduro. El hibernoma es compuesto por tejido adiposo maduro. Son tumores que son intramedulares, pueden ser intracorticales o parostales, sin embargo, estos dos últimos, la presentación es muy rara. Son casos muy poco descritos en la literatura, no tienen una predilección por género y se suelen presentar entre los 5 y los 75 años. Por lo general son asintomáticos y son lesiones que, independientemente de su poca frecuencia, son fáciles de diagnosticar. La mayoría de los casos en región subtrocantérica, intertrocantérica y algunos casos en hueso ilíaco, tibia proximal y sacro. Se asocia mucho en las zonas de área grasa como el triángulo de Ward. Y pues radiológicamente se presentan como imágenes osteolíticas, benignas, céntricas, con un patrón geográfico bien definido. Algunas lesiones pueden presentar calcificaciones, pero esto se debe a la necrosis grasa interna de la lesión.
va a mostrar una hiperintensidad propia de la grasa, sobre todo en la secuencia de T2. En la resonancia magnética es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico. Y el estudio histopatológico, pues se van a ver, se va a ver producción de tejido adiposo maduro intraóseo rodeando las trabéculas de hueso, sin embargo no la van a penetrar por la característica benigna de las mismas. El diagnóstico diferencial radiológicamente se va a dar con el infarto óseo, el liposarcoma y el pseudoquiste de médula grasa. El amartoma condromesenquimal es una entidad radiológica muy rara también, caracterizada por la presencia de tejido cartilaginoso y tejido fibroso en la región central, sobre todo se dan las costillas, básicamente se dan las costillas. Se da usualmente en el desarrollo en la etapa fetal y se diagnostica en los primeros años de vida. Es una lesión que se encuentra comúnmente en el área torácica, son muy raras, solo 80 casos descritos en la literatura y 75% de estos casos se describen en niños menores de 1 año. En su mayoría son pacientes masculinos y pueden causar una complicación final como distrés respiratorio. Aquí podemos evidenciar una lesión osteolítica expansiva a nivel costal que puede tener ciertas calcificaciones internas propias del tejido cartilaginoso de esta lesión. Y en la resonancia magnética se ven las lesiones exofísicas que crecen alrededor de la región costal. Macroscópicamente se van a ver como áreas con hemorragias internas y con lesiones blanquecinas simulando el cartílago, e histológicamente se ve la diferenciación de los condrocitos dispuestos en lagunas rodeando tejido fibroso alrededor de estas, sin atipias y sin malignidad. El mesenquimoma fibrocartilaginoso, un tumor muy raro, es el más raro de todos estos. Se compone de 2 tipos de tejido, uno benigno cartilaginoso y un tejido fibroso compuesto por células fusiformes que pueden tener atipias y pleomorfismo. Puede imitar un fibrosarcoma de bajo grado. Es una lesión que solo se han reportado 20 casos en la literatura, con un rango de edad entre 9 y 23 años, y es más frecuente en pacientes masculinos. Básicamente se puede dar en epífisis de huesos largos y no respeta el cartílago de crecimiento, a diferencia de la displasia fibrosa. Puede cursar con aumento de volumen y dolor local. Básicamente son lesiones osteolíticas que pueden ser multiloculadas, no respetan las corticales ni el cartílago de crecimiento, y en resonancia se evidencia una hiperintensidad de la misma con un patrón de expansión hacia las partes blandas. Histológicamente es la imagen clásica con la producción de lagunas de condrocitos de características benignas rodeados de tejido fibroso con células fusiformes con algunas atipias y pleomorfismo. En la tinción de Van Huysen se puede evidenciar el tejido condroide con condrocitos dispuestos en lagunas rodeadas del tejido fibroso clásico que puede imitar inclusive un fibrosarcoma. El diagnóstico diferencial va a estar dado por el fibromaesmo clásico, el fibrosarcoma, el condrosarcoma en algunos casos, y histológicamente el histocitoma fibroso maligno o el sarcoma pleomórfico indiferenciado, la displasia fibrocartilaginosa y el fibromaesmo clásico. Para llevar a casa, hay que tomar en cuenta que la lesión más común es el quiste óseo simple, debe ser evaluado expeditamente por un equipo especializado para evitar las residuos y complicaciones de estas lesiones. Los tumores y lesiones mesenquimatosos son entidades clínicas que, aunque sean de baja frecuencia, se deben tomar en cuenta como diagnósticos de exclusión y el tratamiento se debe individualizar en cada caso. Debe ser realizado por un equipo especializado en neoplasias musculoesqueléticas para el diagnóstico y tratamiento de la misma, y el gol estándar del tratamiento de las lesiones es la resolución quirúrgica individualizando cada caso. Muchas gracias. Ok, por el tiempo vamos a finalizar la sesión. Iniciaremos la cuenta con preguntas aparte. Con su permiso, vamos a cerrar la sesión. Es de hacer notar la presencia de nuestro radiólogo, el doctor Guinán, y el patólogo, la doctora Acosta, para hacer sus comentarios con relación a estos temas que se han tratado en esta presentación. Felicito a Carlos por su capacidad para sintetizar y la presentación tan clara. Entonces, podemos continuar, y si se interrumpe, sabemos que nos podemos conectar con la misma... Queda menos de un minuto. Queda menos de un minuto, por eso planeaba cerrarlo.
es preferible tumbamos y nos conectamos todos por la Se misma conectan vía. con la misma idea y la misma clave. Exactamente. Perfecto. Voy a cerrar. Hacemos así. Ok. No se pierdan los comentarios de los especialistas.